Hola familia Piensa Vida, ¿cómo están? Nos sentimos muy contentos de poder recibirles hoy en esta reunión que tenemos juntos como iglesia, en donde podemos escuchar la palabra del Señor, podemos tener ese tiempo de alabanza hermoso juntos, podemos tener también la enseñanza con los niños y también como adultos aprender juntamente con ellos. Yo en esta mañana me siento muy gozosa de poder estar aquí delante de ustedes y traigo el Salmo 34:1. Toda la semana lo he tenido en mi mente y en mi corazón y quiero hoy leerlo juntamente con ustedes. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Esa es la actitud que debemos de tener en todo tiempo, levantar alabanzas al Señor, en todo tiempo estar gozosos, porque la mano del Señor es con nosotros. Sí, tenemos situaciones difíciles, sí, hemos pasado por problemas, por dificultades, aún seguimos teniéndolas, pero el Señor es con nosotros y así como dice la palabra, bendeciremos al Señor en todo tiempo y desde lo más profundo de nuestra alma, de nuestro ser, desde nuestro corazón, surge la alabanza para Él.
el reconocimiento para nuestro Dios Todopoderoso. Y en esta mañana te invito a que iniciemos así, con gratitud, con gozo, con alegría, juntos como familia, ahí en tu casa donde estás con tus hijos, con tu esposo, con tu familia. Levanta ese tono de gratitud al Señor, levanta la alabanza al Señor en todo tiempo y vamos a iniciar. Que Dios te bendiga. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por conectarse. Bienvenidos hoy a esta nuestra reunión, a este tiempo. ¿Por qué no hoy te tomas este momento para alabarle a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón? Dile, Señor, hoy estoy aquí para adorarte, para cantarte a ti. Eres tú, Señor, mi motivo. Vamos a decirle: estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero, vamos. Eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Señor, tú eres, Señor, nuestro único motivo de alabanza, de adoración. Vamos a decir: a tus pies, mi vida vengo a entregar. Solo en ti encuentro mi lugar, mi hogar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Si está en tu sentir aplaudir, si está en tu sentir alzar tus manos, te invito a que lo hagas. Con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Vamos, acompáñame en este tiempo, alabándole a nuestro Dios. Señor, gracias Padre, porque tu amor es inagotable. Anhelamos, Señor, tu presencia. Anhelamos, Señor, alabarte a ti. Tú eres todo lo que yo quiero.
Y así como hoy ahorita estamos cantando, era ciego y ahora puedo ver. Creemos, Señor, que tú eres un Dios de milagros. Si así tú lo crees, ¿por qué no cantas esta canción conmigo? Si te la sabes, te invito a que la cantes conmigo. Vamos a decir: en ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, así es, tenemos un Dios de imposibles. Si así lo crees, decláralo hoy conmigo. Vamos a decir: no voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que estás aquí, yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, si es nada es imposible para nuestro Dios. Amén. Vamos a volver a decir: no voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti, que en ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Vamos a decir: creo en ti, creo, Señor, en ti. Vamos. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me da. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Amén, así es, Señor. Tenemos un Dios de amor, un Dios de milagros. Y por eso, Señor, por eso hoy te rendimos nuestra alabanza, te rendimos adoración. Por eso hoy estamos aquí, Señor, cantándote a ti. Anhelamos, Señor, tu presencia. Si tú crees que tienes un Dios
de imposibles, un Dios de milagros, un Dios más grande que cualquier circunstancia, que cualquier cosa. Así hoy te invito a que lo digas, a que lo declares, a que lo cantes, a que lo grites. Gracias, Señor, gracias por guardar nuestro caminar. Te anhelamos, Señor, te anhelamos. Anhelamos, Señor, tu presencia. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré, nada se compara a tu poder. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas. Decláralo conmigo. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. No hay temor, no hay más dolor a tu lado. Vamos, decláralo hoy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay dolor, vamos, más grande que el gran yo soy. No hay rencor, no hay acusación más grande que nuestro Dios. No hay temor,
Gracias, Señor, por cubrirme. Gracias, Señor. Gracias por tu amor inagotable. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. No hay temor, no hay dolor, no hay nada, Señor. Más grande, Señor, que tú, mi Dios. Vamos, no hay dolor, no hay dolor. Más grande que el gran yo soy. No hay rencor. Más grande que el gran. No hay nada más grande que el gran yo soy. Amén, amén. Gracias, Señor, gracias, Padre, por cubrirnos, por guardar nuestro caminar. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos llenas, porque tú, Señor, estás presente en nuestras vidas. Gracias, Padre, también te damos por este tiempo de alabanza. Amén. Hermanos, me siento muy bendecido de poder tener la oportunidad de compartir una palabra este día con todos ustedes. Hoy les quiero invitar, por favor, que me acompañen a leer una porción en las Escrituras en la epístola a los Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 8 al 20. Y voy a llamar a esta palabra el propósito supremo del cambio. Y no voy a abordar este tema del cambio desde una perspectiva gerencial o administrativa, sino desde una perspectiva de vida. Lo que uno encuentra cuando uno viene a Dios no es otra cosa sino una transformación de vida. Saben que a lo largo de varios años yo me he encontrado y por supuesto he conocido personas que han conocido al Señor o han tenido más bien un apego a la vida cristiana, algunos de ellos desde que nacieron porque sus padres o sus abuelos ya conocían al Señor. Y a veces cuando esas personas piensan en las transformaciones o en los cambios, posiblemente les cuesta trabajo como entender o asimilar cómo uno puede vivir una transformación de vida tan radical, digamos. Pero también me he dado cuenta que aún si tú eres alguien que has conocido al Señor así, en esas condiciones, bajo el regalo, porque es un regalo, el regalo de un hogar que ha tenido el temor a Dios y que ha formado a los hijos en el temor a Dios, me he dado cuenta que necesitas conocer al Señor de manera personal. Y necesitas también abrir tu corazón e invitar a Jesús a venir a tu vida, porque la fe no se obtiene nada más por herencia. No, la fe no es una tradición. La fe es una relación viva con Dios que cada uno de nosotros debemos
tener de manera personal. Entonces voy a hablar por unos minutos de esto que estoy llamando el propósito supremo del cambio, pero desde una perspectiva de vida, repito, no administrativa, no gerencial. Dice Gálatas capítulo 4 versículos 8 al 20, dice lo siguiente: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y aquí vamos a leer el versículo 19, que es básicamente el versículo que describe el propósito supremo del cambio desde esta perspectiva de la cual quiero hablar en este momento. Dice el versículo 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Yo tengo en mi corazón la convicción de que Dios, cuando comienza una obra en nosotros y Él encuentra en nosotros la disposición, la docilidad, la disponibilidad, es decir, cuando Él encuentra esa disposición de nuestro corazón para dejarnos moldear, para dejarnos formar, para permitir que Él esté trabajando continuamente en nosotros, Dios va a llevar nuestra vida a ese estado completo. Dios va a llevar nuestra vida a ese punto al cual Dios o Él siempre ha querido llevarnos, a un estado completo, como lo dice la misma palabra de Dios. Las escrituras usan la palabra cabales, o usan la palabra completos, o usan la palabra perfectos. Y veo cómo el deseo de Dios es entonces llevarnos a experimentar o a vivir una transformación real, una transformación que sea notoria y que sea real en nuestras vidas. Y pienso personalmente que quizás esa es una de las más grandes luchas que todos llegamos a enfrentar o a tener con respecto a la obra de Dios en nosotros. Es decir, no estamos tan peleados cuando escuchamos que Dios quiere bendecirnos, cuando escuchamos que Dios quiere sanarnos, que Dios quiere restaurarnos, que Dios quiere hacernos bien. No estamos tan peleados con eso. Pero cuando se trata de que se hable de los cambios, de dejar de renunciar, de dejar de practicar ciertas cosas, entonces a veces ya no estamos tan dispuestos o ya no nos alegra tanto eso. Pero aquí hay una palabra que me impacta mucho, porque en algún momento el apóstol Pablo expone a los Gálatas cuando les dice:
En otro tiempo, dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían por naturaleza, dice, a lo que no son dioses, servían a los que por naturaleza no son dioses, así lo dice textualmente. Pero dice el versículo siguiente, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hay una obra de Dios preciosa. Hay una obra de Dios en nuestros corazones, en nuestro interior. Dios nos saca de entornos, Dios nos perdona actitudes, mentalidades, inclinaciones. Él nos perdona, Él nos saca de todo eso, pero es impresionante y a veces muy triste ver que hay personas que regresan y regresan y regresan a esas formas de vida. Entonces, hay que entender bien cuál es el propósito supremo del cambio para que entonces también nosotros dispongamos nuestro ser entero a que ese propósito realmente se cumpla en nuestra vida. En varios de los enlaces que hemos estado teniendo telefónicos, yo he venido diciendo, sería muy lamentable y muy triste que después de meses y meses y meses y meses que hemos estado enfrentando como humanidad y que hemos estado enfrentando de una manera muy cercana el tema de la salud, que nos ha golpeado durísimo y que ha dañado el ánimo, ha dañado la economía, ha dañado por supuesto la salud de muchas familias. Sería muy triste, sería muy lamentable que no estemos entendiendo todas las cosas que Dios ha estado hablándonos en medio de estas circunstancias. Sería muy triste que no modifiquemos o que no permitamos que la obra de Dios realmente nos transforme. Sería muy triste que volvamos nuevamente a esas necedades, a esas rebeldías, a esas formas tan nuestras, digamos, tan egoístas de estar viendo las cosas. Sería muy, muy lamentable eso. Por eso, en esta hora, yo quiero compartir contigo 7 principios que entiendo aquí, que veo aquí, que son muy importantes, que traigamos a nuestra memoria, a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Pero antes de mencionar esos 7 principios, es importante mencionar que para que una visión sea una realidad en nuestra vida, yo veo que son necesarias 3 cosas. Es necesaria una palabra profética, la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra que tiene instrucción, que tiene consejo, que tiene dirección. Número 2, también es importante la fe, es decir, creer esa palabra. Cuando Dios nos habla su palabra o cuando Dios nos declara una palabra profética, también es importante nuestra fe o la fe, el creer esa palabra, porque si esa palabra se habla pero no hay quien la crea, entonces esa palabra va a quedar posiblemente, por decirlo de alguna forma, en el aire. Y número 3, se necesita la disposición del corazón, se necesita la determinación de nuestro corazón para poner a trabajar esa palabra con fe. Es decir, para que una visión se cumpla, para que una visión se vuelva, digamos, una realidad presente en nuestra vida, es importante tener, entender o recibir la palabra de Dios, la palabra, tener una palabra profética. Número 2, tener la fe de nuestro corazón. Y número 3, tener la disposición de nuestro corazón. Entonces, si la palabra de Dios encuentra fe y encuentra un corazón dispuesto, la palabra de Dios hará digamos que cumplirá todo su propósito y llegará o nos llevará a la meta, al deseo de Dios, nos llevará al cumplimiento de lo que Dios tiene en el corazón. Cuando el apóstol Pablo menciona en Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros, él dice, hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí el apóstol Pablo está definiendo el propósito supremo del cambio. Te decía al principio que no voy a hablar del cambio desde una perspectiva gerencial o administrativa, sino desde un enfoque de vida. El apóstol Pablo entendió perfectamente bien que el propósito supremo del cambio no es otra cosa sino la formación del carácter de Cristo en nosotros. Por eso menciono esos 7 principios. Número 1, el apóstol Pablo implica que no hay razón del cambio. Él, cuando le habla a los Gálatas, él les dice, no hay razón del cambio si Cristo no está siendo formado en ustedes. Es decir, ¿qué caso tiene salir de la ley y pasar a la gracia si Cristo no está siendo formado en ustedes? ¿Qué caso tiene salir de un sistema y, por decirlo de alguna forma, entrar a otro sistema que es determinado o está determinado por tu propio criterio? ¿Qué caso tiene? No tiene ningún caso. Por eso el apóstol Pablo les dice, es importante, es muy importante que entiendan que el propósito supremo del cambio es que Cristo sea formado en ti. Entonces vas a entender la diferencia entre la ley y la gracia. Si Cristo realmente está siendo formado en ti, vas a entender la diferencia entre salir de la esclavitud y empezar a vivir bajo un esquema, o más bien dicho, bajo una forma de vida libre, en la libertad del Hijo de Dios. Número 2, el término que utiliza aquí el apóstol Pablo, el término hijitos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Dice, este término hijitos que utiliza el apóstol Pablo describe el afecto tierno que siente por aquellos a quienes ha engendrado, porque cuesta mucho formar almas, cuesta mucho ganar almas. Y el apóstol Pablo entendió que ahí está centrado el amor de Dios. El amor de Dios no está puesto en las cosas, el amor de Dios está puesto en ti. El amor de Dios está puesto en las almas de los hombres. Y cuando uno entiende cuál es el propósito de Dios o el deseo de Dios, y entonces uno abraza ese propósito y ese deseo, uno empieza también a sentir un gran amor y un gran deseo para que muchas más personas o más almas vengan al Señor. Y entonces uno se contenta cuando uno invierte tiempo en el discipulado, en la enseñanza, formando la fe o ayudando a crecer en la fe a más personas. El apóstol Pablo entendió que ese es el anhelo del corazón de Dios. Dios quiere verte como una persona bien desarrollada en todos los sentidos, como una persona sana y como una persona que te mantienes continuamente progresando. Es decir, Dios piensa, Dios ve, Dios busca, Dios trabaja para el progreso de sus hijos. Y el apóstol Pablo tiene ese amor, tiene esa ternura para ver a las personas y decir cómo cuesta atraer, ¿verdad?, a la fe y al temor de Dios a las personas. Y entonces él siente ese amor tierno, tal como estoy seguro Dios lo siente por nosotros y como nosotros mismos debemos tenerlo por otros. Número 3, el apóstol Pablo desea que Cristo sea formado en ellos, que adquieran la forma de Cristo según el propósito de Dios, como se señala en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Déjenme leer este par de versículos. Repito, Filipenses 3, 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y noten, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero el apóstol Pablo no solo tiene en mente lo que dice Filipenses 3, 20 y 21, sino también lo que dice Romanos
8:29. Dice este versículo: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, el apóstol Pablo desea que Cristo sea formado en aquellos a quienes él está dirigiendo su carta. Él desea que adquieran la forma de Cristo de acuerdo al propósito de Dios. Y al expresar esto, él está mostrando que lo que él busca es que aquellos que reciben la palabra del evangelio sean realmente verdaderos cristianos, sean personas injertadas realmente en Cristo y que sean personas que están permaneciendo en el continuo crecimiento en Él. Es decir, hay una visión también muy completa en el corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no ve nada más el punto, el momento en el cual una persona hace una oración de fe o una oración de confesión. Él ve una obra completa. Eso es, de alguna manera, puedo decir que esa es la visión que él tiene acerca del cambio. Que Cristo sea formado en nosotros para que entonces haya una transformación completa y no se quede nada más en una expresión de fe o en una oración. Principio número 4. El apóstol señala claramente que no basta la figura o la apariencia exterior. Él está hablando y él está planteando que el verdadero cambio o que el propósito supremo del cambio se da en el interior del hombre. Entonces no basta la figura o la apariencia exterior, como lo leemos, por ejemplo, en la epístola a los Hebreos, capítulo 8, versículos 1 al 6. Vamos a leer, por favor, ese pasaje. Hebreos 8, del 1 al 6. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y noten por favor cómo dice el siguiente versículo: los cuales sirven a lo que es, y utiliza dos palabras aquí que son muy interesantes. Dice: a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Habla de estas dos palabras, lo que es figura y lo que es sombra de las cosas celestiales. Sigo leyendo: como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces es muy importante mencionar que la palabra figura que se utiliza en este versículo 5 significa un signo que representa la realidad de otra cosa. Eso es lo que significa la palabra figura. Es un signo que representa la realidad de otra cosa. Así que nuestra vida en Cristo no debe basarse en figuras o en la apariencia. Por eso es necesaria una realidad interna, una transformación interna que solo puede ser llevada a cabo por la mano de Dios, por la obra de Dios. Por eso el verdadero cambio o la verdadera transformación solo Dios la puede llevar a cabo en la vida de una persona. Entonces, si entendemos que lo que tiene que suceder en nosotros es un cambio, digamos, en nuestra realidad interna,
entenderemos por qué la palabra de Dios habla en tantos pasajes acerca de la naturaleza. Entenderemos por qué en Romanos capítulo 6 se dice que lo que nuestro Señor Jesucristo crucificó, dice que Él crucificó, por supuesto, o fue crucificado su cuerpo, el cuerpo de su carne, pero también dice la Escritura que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, Romanos capítulo 6. Y eso significa que una naturaleza, la naturaleza pecaminosa o la vieja naturaleza fue destruida, fue crucificada. Entonces es posible entender que hay una transformación completa, porque la palabra de Dios nos enseña entonces este principio del cambio de naturaleza. También es importante decir que hay diferencia entre la palabra forma y la palabra figura que se utiliza en Filipenses, por ejemplo. Fíjense, en Filipenses 2:7 leemos lo siguiente, hablando de Jesús, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, hablando de Jesús, dice que Jesús tomó forma de siervo. Y luego en Romanos 12:2, que es un versículo que conocemos muy bien, dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra forma denota la forma o el rasgo distintivo especial o característico de una persona o de una cosa. Eso es lo que significa o eso es lo que denota la palabra forma que se utiliza aquí. Pero en el caso de Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, la palabra forma es propiamente o describe propiamente la naturaleza o la esencia, no de manera abstracta, sino tal como es, tal como subsiste realmente en la persona y tal como es retenida en la persona en tanto esa persona existe. Entonces eso es muy interesante, porque si entendemos la eternidad de Cristo, la eternidad del Hijo de Dios, entonces entenderemos que esa naturaleza y que esa esencia están ahí siempre en Él, y eso es lo que también Él imparte a nosotros. Ahora, el principio número 5 es muy importante también, porque yo creo que quizás ahí es donde radica el gran problema de la resistencia al cambio. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero cambio ocurre en el interior, o debe ocurrir en el interior de una persona, en el carácter, en los pensamientos, por supuesto, no en el exterior, no en la apariencia. Y ahí es quizás, en ello es en donde más resistencia mostramos o tenemos, que no se metan con nuestro carácter o con nuestros pensamientos. Pero es importante que entendamos que el cambio, el verdadero cambio debe ocurrir en el interior. El principio número 6 que quiero dejar en tu corazón o compartir contigo es que de muchas formas es fácil dar una apariencia sin vivir un cambio genuino. Y creo que muchas personas viven así. Creo que aún hay muchos que se dicen a sí mismos cristianos, pero que viven de esa manera, de una forma aparente, solamente como resguardando mucho la imagen externa, pero no viviendo, no experimentando realmente una transformación interna. Y el último principio que quiero dejar en tu corazón es que yo creo también que muchos o muchas veces han dicho que la mayoría de las personas se resisten al cambio, tanto líderes como seguidores. Y
podemos preguntarnos cuál será la razón del por qué la mayoría de las personas nos resistimos al cambio. Si nosotros leemos, por ejemplo, Hechos capítulo 5 o aún el capítulo 1 de Josué, entenderemos que la resistencia al cambio tiene en realidad una raíz espiritual. Por eso es que nos resistimos mucho al cambio, o por eso es que nos cuesta mucho trabajo la verdadera transformación, porque tiene una raíz espiritual. Los fariseos que se enfrentaron a Jesús se resistían al cambio por la percepción espiritual que tenían. Y así podríamos poner varios ejemplos para entender que básicamente o principalmente la resistencia al cambio tiene una raíz espiritual. Saben que si entendemos que la resistencia al cambio es un asunto universal y que intenta detener todos los movimientos hacia el progreso, nos atreveremos a romper ese lazo que impide el progreso en nuestra vida. Porque hay que entender lo que mencioné hace un momento, que realmente en la mente de Dios, en el corazón de Dios, Él está viendo siempre tu vida y mi vida. Él está viendo a sus hijos, Él está viendo al hombre en la tierra en una dinámica de progreso. En realidad Dios quiere tu progreso. Dios trabaja todo el tiempo para tu progreso, para tu bendición, para nuestra bendición. Entonces es muy, muy importante volver a traer a nuestro corazón el propósito supremo del cambio, el cual es que Cristo sea formado en nosotros. Eso es lo que Dios está buscando todo el tiempo de ti y de mí, que Cristo sea formado en nosotros. Y cuando ese propósito supremo del cambio se cumple en nosotros, estoy seguro que experimentaremos verdaderamente el progreso que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Quiero invitarte a que te pongas en pie si estás sentado. Quiero invitarte a que levantes tus manos en este momento y que le digamos juntos a Dios: Padre, conocemos tu corazón. Padre, conocemos tu propósito, conocemos tu voluntad porque nos la estás revelando en tu palabra. Y queremos decirte que encuentres en nosotros toda la disposición para que Cristo sea formado en nosotros, para que no vivamos por figuras, no vivamos por sombras, no vivamos por apariencias, sino vivamos realmente con la realidad presente de Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús, que ese propósito supremo que tú tienes se cumpla en nuestra vida, se cumpla en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo deseo con todo mi corazón que esas palabras que leímos al principio de este pasaje de Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 20, no sean palabras que se digan de nosotros. Si ya hemos conocido a Dios, ¿cómo es que nos queremos volver a esa forma de vida anterior? Que no se diga eso de nosotros. Dejemos que Dios cumpla en nosotros el propósito supremo del cambio, que Cristo sea formado en nosotros. Bendiciones. Gracias a Dios por este tiempo y gracias a Dios por su palabra tan hermosa. Siempre el Señor está hablando a nuestra vida. Y yo te pido, hermano, que seamos sensibles a la palabra de Dios y que podamos obedecerla, podamos meditarla y podamos obedecerla, vivirla todos los días. Yo te invito a que termines este tiempo junto conmigo haciendo una oración. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta tarde por todo este tiempo tan hermoso en tus manos, en tu presencia. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú encuentres en nosotros esa disposición
para moldearnos, para llevarnos a ese estado completo, a ese estado perfecto. Yo te pido que todos los días haya una visible transformación en nuestra vida, que tu Espíritu Santo continúe su obra en nosotros y ayúdanos, Señor, en nuestra vida. Toma el control, Señor. He aquí nuestra vida. Que haya disposición en cada uno de nosotros, bendito Dios. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que se ha compartido a nuestra vida en este tiempo. Lo bendecimos, bendigo a cada una de las familias que hoy están con nosotros, reunidas, enlazadas. Bendíceles, Padre, bendice a las familias. Bendice, Señor, la economía de cada una de ellas y te pido tu mano poderosa, tu favor, tu gracia sobre cada situación de salud. En la enfermedad, Padre, ahí tu mano poderosa está obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque siempre estás, eres un Dios fiel, no te apartas de nosotros. Permítenos caminar nosotros en esa fidelidad contigo, tomados de tu mano, afirmados en ti día a día, Padre. Poderoso eres en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por tu obra perfecta en nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Te adoramos, te bendecimos y alabamos tu nombre en todo tiempo. Amén. Amén, amén. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a que sigan uniéndose con nosotros en cada una de las actividades. Tenemos ahí las redes sociales para que podamos tener esa comunicación y saber todas nuestras actividades. Les bendecimos, les mandamos un abrazo y que tengan una semana muy próspera y muy bendecida.